Buen día, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con la asistencia. Escuche la asistencia. Alvarado. Presente. Anzules. Presente. Arriaga. Presente. Castro Amarilis. Presente. Castro Noelia. Presente. Ceballos. Presente. Arias. Presente. Guanoquiza. Presente. As. Presente. Jiménez. Jiménez. Martillo. Presente. Maruri. Presente. Mina. Presente. Moncayo. Presente. Morán. Presente. Mota. Presente. Obregón. Presente. Ortega. Ortega. Mi compañera me dijo que le comunicara que no tenía internet. Solo Ok. tiene datos, pero no puede conectarse. Keila. Presente. Erika. Presente. Salazar. Sánchez. Sellán. Presente. Tomalá. Presente. Zambrano Juliana. Presente. Victoria. Presente. ¿Alguien que no haya contestado la asistencia? El mensaje del grupo compartido está chistoso porque todos se están riendo. Bueno, vamos a continuar con las clases. Habíamos estado ya revisando dentro de todo lo que es la teoría de la producción, el producto total, el producto marginal, lo que hace relación dentro de lo que son
las curvas de indiferencia que van midiendo en relación a estos niveles de productividad, la producción y la efectividad existente que se va a ir dando dentro de dicha producción con la utilización de los factores productivos. En la clase del día de hoy vamos a abarcar curvas isocostos, equilibrio del productor, ruta de expansión, que son temas que están inmersos dentro de todo lo que es esta teoría de la producción. Y luego iremos realizando los ejercicios, ¿no?, que van en relación a los temas dados y con los temas que se están revisando. Vamos a compartir una información previo a esto. Debemos de recordar que en la clase anterior ya se hizo la introducción hacia lo que es la teoría de la producción, la eficiencia que tiene esta producción, cómo se relaciona esta producción ante los cambios que puedan irse dando en estos niveles, ¿no? Y cuáles podrían ser los posibles factores que incidan para que estas producciones puedan ir variando, tanto en lo que tiene que ver en cuanto a su misma producción y en lo que incide en el número de trabajadores que se enmarcan, de hecho, dentro de dicho proceso. Pueden observar. Sí. Aquí tenemos el primer tema que vamos a ir enmarcando en el día de hoy. Y lo que se denomina una curva isocuanta. Isocuanta se deriva de iso, que significa igual, y cuanta, que es en relación a las cantidades. ¿Por qué en relación a las cantidades? Porque nosotros estamos hablando en relación a niveles de producción, ¿no?, en relación a estos niveles de producción, y es lo que nos permite a nosotros poder ir representando estas curvas. ¿Qué denota estas curvas isocuantas? Van a denotar las diferentes combinaciones de factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Ya, entonces estos factores deben irse combinando para poder dar eficiencia en cuanto a lo que son los niveles de producción, ¿no? Entonces por eso dice que estas curvas isocuantas nos representan las diferentes combinaciones de los factores de producción que al mezclarse con eficiencia deben dar como resultado una cantidad específica en cuanto a lo que son los niveles de producción. ¿Qué también nos representa esta curva isocuanta? Nos representa que entre más alejada esté del origen, mayor será la cantidad producida. ¿Cuál es el origen en el plano cartesiano? 0. ¿Cuál es el origen en el plano cartesiano? La cantidad producida. No, La intersección entre X y Y. no. El origen en el plano cartesiano. ¿Cuál es el origen en el plano cartesiano? A ver, los demás contesten, no estén esperando que contesten solo unos cuantos. ¿Cuál es el origen en el plano cartesiano? El punto donde se intersectan los ejes. El punto de intersección de las rectas. No.
En el plano cartesiano, eso es matemática. No es Cero. No es cero, no es cero. Cero, Cero. cero. Eso es. El origen es cero. Recuerden que cero es donde se intersectan tanto las X como las Y. Muy particularmente que para representar usted utilice precio, producción. Entonces dice que entre más alejada del origen se represente la gráfica de la curva isocuanta, mayor serán sus niveles de producción. Eso lo veremos luego en los gráficos. Estas curvas tienen pendiente negativa, es decir, que tienen una relación inversa y no se intersectan entre sí. ¿Por qué? Porque cada una hace la representación de un determinado nivel de producción con la utilización adecuada de ciertos factores, ¿no? Entonces yo puedo tomar ciertos factores de producción y con ellos realizar la producción de cualquier producto. Dentro de lo que son estas curvas isocuantas, también se habla de una tasa marginal de sustitución técnica. El término marginal, ¿qué significaba? Eso ya lo vimos en la clase anterior. O sea, hablamos del producto marginal, pero en sí, el término marginal, ¿qué significa? La diferencia entre dos cantidades. ¿Qué significa el término marginal? Eso vimos en la clase anterior. ¿Qué significa el término marginal? A ver, vamos a escuchar a las dos señoritas Pachay. Primero Erika y después Keila. ¿Qué significa el término marginal? Erika. Que está descartado, ¿qué? ¿Descartado de qué? De los valores. Nada que ver esa respuesta, Erika. Keila. Era el incremento que había entre los costos variables. Ya, pero solo hablamos del término marginal. No estamos hablando del producto marginal, sino solo el término marginal. ¿Qué significaba? Keila. Mande. ¿Qué significaba? Bueno, igual vamos también con... Hay otro apellido que coincide. Zambrano creo que. Zambrano, hay dos. Igual, para no darle prioridad solo a las señoritas Pachay. Victoria, y luego vamos con Juliana. Victoria, ¿qué significa el término marginal? Marginal, que revisamos en la clase anterior. De una clase a otra ya se han olvidado. No me acuerdo, no me acuerdo. Cero. Victoria, Juliana. Juliana. Eso lo que está al margen. ¿Está? Al margen. ¿Al margen de qué? No sé, no me recuerdo. Otro cero. De una conducta al consumidor, señorita. ¿Cómo? Una conducta al consumidor, ¿no? No, eso no. Bueno, tenemos 2 ceros las Zambranos. Keila sí contestó.
y la otra señorita Pachá, ya se me olvidó el nombre, contestó a medias. Cuando se habla en la clase anterior, no puede ser que ya en una clase se olviden. Deben de revisar previo siempre a la clase que van a tener, porque se puede hacer una introducción o relación al tema anterior. Revisamos lo que era el producto marginal y lo enmarcamos como cuando recién realicé la pregunta, alguien contestó, no vi quién, de que va a medir las variaciones, los cambios que se van a estar dando a consecuencia del incremento, ¿no? Eso en relación a marginal, pero cuando hablamos de producto marginal, eso va a ir midiendo los cambios que se van a ir dando a consecuencia del incremento en el número de trabajadores con relación a la producción, porque una cosa es hablar de un producto marginal y otra cosa es hablar solo del término marginal. Entonces aquí nos enfoca dentro de lo que es estas curvas isocuantas, la tasa marginal de sustitución técnica. Y se refiere a la cantidad de capital, a la cantidad de dinero existente, a la que puede renunciar una empresa al aumentar en una unidad de trabajo y permanecer sobre la misma línea de isocuant. Es decir, que va a estar incrementando sus niveles de producción, pero con el mismo número de trabajadores. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores están aumentando sus niveles de productividad. Es decir, yo tengo 5 trabajadores que generalmente producen 10 unidades, pero esos mismos 5 trabajadores ahora no me van a estar produciendo 10, sino que me van a estar produciendo 12 unidades. ¿Cuál sería la variación marginal ahí? Entre ese número de unidades, ¿cuál sería? 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería la variación? 2, entre 10 y 2. 2. 2. Solo tenemos 2 respuestas y los demás. 2. 2. Ya, 2. Mina, Maruri. ¿Cuál es la variación? Farías. ¿Cuál es la variación? 2, mi. 2. La variación sería 2, porque 2 sería el incremento, ¿no? Yo les dije que tendríamos los 5 trabajadores y que inicialmente se producía 10 y luego producían 12. Entonces ahí se está dando una variación en relación a lo que es esta tasa marginal de sustitución técnica, ¿no? Es decir, con el mismo número de trabajadores, pero yo estoy incrementando mis niveles de producción. Y esto hace que la empresa se vuelva mucho más eficiente y que los niveles de ingreso para la empresa también vayan a estar aumentando. ¿Quedó claro la tasa marginal de sustitución técnica? El silencio supone que sí. Continuamos con otra curva que va en relación a esta teoría de la producción y que es la curva isocosto, no isocosto. ¿Qué significaba ISO? ¿Qué habíamos dicho que significaba ISO? Igual. Igual. ¿Y el costo? Igual Cantidad. al costo. ¿Qué es el costo? Mota. ¿Qué es el costo? ¿Qué es el costo? Es el valor que gastamos, ¿no? No sé, usted está diciendo. Usted dice, es el valor que gastamos. No, o sea, no es. O sí es. Yo digo que sí. Ya. Guanoquiza, ¿qué es el costo? ¿Qué es el costo? El precio, ¿no? Otra respuesta con el precio no, o sea, no es. El O valor es. monetario es lo
A ver, por acá tenemos a martillo, que es el costo. Martillo. El valor del producto. El valor del producto, ¿ya? Y por acá tenemos Alvarado, que es el costo. El precio que se ha gastado ¿En qué? en un determinado producto o en un servicio. ¿Ya? El costo efectivamente incluye con lo que hace referencia, el costo influye con lo que hace referencia a lo que les cuesta a ustedes producir un determinado producto, ¿no? Si ustedes observan ahí el gráfico, si observan el gráfico, se van a dar cuenta que está dividido entre el precio del trabajo y el precio del capital. Yo necesito el trabajo que estará representado a través de lo que es el esfuerzo físico e intelectual de los individuos, pero también necesito del capital para poder solventar este tipo de producciones, ¿no? Porque recuerden que en lo que hace relación al costo, debo de ir considerando lo que son los componentes básicos de los costos de producción. Mano de obra, materia prima y los costos indirectos de fabricación. Entonces, esta curva hizo costo, la otra, ¿cómo se llamaba? La que les expliqué hace un rato, ¿cómo se llamaba? La otra curva. Isocuanta. Esta es isocosto. Esta curva de isocosto muestra todas las diferentes combinaciones entre el trabajo y el capital que puede comprar una empresa, dado el desembolso de la empresa y los precios de los factores, ¿no? Hace referencia a lo que son los factores productivos que se necesitan dentro de dicha producción. Entonces aquí está que el isocosto será igual al precio del trabajo dividido para el precio del capital. Entonces, de esa manera yo puedo ir obteniendo mi curva de isocosto. Todas y cada una de estas curvas van a ir teniendo sus representaciones, ¿no? Van a ir teniendo sus representaciones, van a ir teniendo sus niveles en relación a lo que es la producción y en relación a lo que es el trabajo y el capital. Entonces nosotros luego vamos a realizar un ejercicio donde se podrá ir graficando. Esta es la curva de isocosto. Anote la siguiente pregunta para que trabaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la curva isocuanta e isocosto? Repito, ¿cuál es la diferencia entre la curva isocuanta e isocosto? Entonces conteste y ya vamos a escuchar los criterios.
Bueno, vamos a escuchar. Entonces, habíamos revisado la curva isocuanta y la curva isocosto. Y se solicitó que enmarquen cuál es la diferencia entre estas dos curvas. Amarilis. Yo tengo que las isocuotas representan, representan las diferentes combinaciones de los factores de producción, que son tierra, trabajo y capital. En cambio, las isocuotas muestran las Isocosto. diferentes combinaciones de solamente trabajo, isocosto, de trabajo y capital, y que pueden mostrar en una empresa. Allí solamente se ven los datos de desembolsos totales. En cambio, las isocuotas, esa ahí representan a lo largo de una curva, representan la... Pero isocuotas no hay. Las unas son isocuantas, isocuantas, y las otras son isocuantas, la isocosto. Sí, listo. Bien, Amarilis. Farías. Farías. No hay respuesta de a Farías. Hola. Farías. Bueno, no hay respuesta. Maruri. Maruri. A ver, yo tengo que isocuanta representa la misma cantidad que a lo largo de la curva. Entre más alejado se encuentra el origen, mayor es la cantidad de producción. Y en la isocosto, eso nos permite conocer todas las combinaciones posibles de capital y trabajo que pueda adquirirse en un determinado costo. Ya, listo. Puede hacer diferencias porque tienen cada una sus propias características. Tómala. Entre la diferencia tengo que la isocuanta representa diferentes combinaciones para producir una cantidad de bienes o servicios. En la isocosto representa diferentes combinaciones causando el mismo costo. Causando el mismo costo, pero va a haber variaciones pues ahí. O sea, la una representa lo que tiene que ver las combinaciones de factores y la otra la combinación solo de trabajo y capital. ¿No? Eso debe de enmarcarse. No es que ambas tienen los mismos tipos de costos, ¿no? Entonces eso corrija. Ceballos. Donde la isocuanta muestra las diferentes combinaciones entre el trabajo, capital y tierra, donde las empresas pueden obtener una mayores cantidades. Y la isocosto también muestra las combinaciones, pero solo entre trabajo y capital, donde la empresa puede comprar dados los gastos totales y los precios de las variables. Claro. Entonces ahí sí, ¿no? Se pueden ir adquiriendo, pero considerando lo que es el trabajo y lo que tiene que ver en cuanto a las variaciones, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Estas isocuantas medimos todas las combinaciones de los factores productivos posibles
para incrementar nuestros niveles de producción, productividad. Y en las isocostos vamos a ir relacionando cambios de trabajo con el capital. Entonces estábamos con las isocostos, ¿no? Trabajo y capital. Vamos a hablar aquí otro punto que tiene relación dentro de todo lo que nosotros estamos revisando. Recuerden que estamos dentro de todo lo que es la teoría de la producción y es donde están pues todo este análisis de curvas, de isocostos, isocuantas, ¿no? Curvas de indiferencia. Todo esto en relación a niveles de producción. Y tenemos el equilibrio del mercado. Usted conoce el equilibrio, no, usted conoce el equilibrio del mercado y este de aquí hace relación a lo que es el equilibrio de la empresa. ¿Cuál es el equilibrio del mercado? ¿Cuándo se da el equilibrio en el mercado? ¿Cuándo se da el equilibrio en el mercado? Es el punto donde se une la curva de la demanda y la curva de la oferta. Ya, eso dice Mota, los demás. ¿Cuándo se da el equilibrio del mercado? ¿Solo Mota sabe la respuesta? Porque eso ya lo hemos visto en clase. ¿Cuándo se da el equilibrio del mercado? Noela Castro. Cuando la oferta y la demanda se unen y se intersectan entre ellos. Ajá. Ya. Obregón. Pero acabo de hablar. Era Obregón. Obregón. Dígame. ¿Cuándo se da el equilibrio en el mercado? Cuando existe, o sea, la intersección entre la oferta y la demanda. Exacto. Para los que no recuerdan, ya nosotros vimos el equilibrio del mercado entre las curvas de oferta y demanda, los desplazamientos que pueden tener ambas curvas de oferta y demanda y pueden provocar que se den nuevos desplazamientos dentro de lo que es el mercado. Acá se habla en relación a un equilibrio, pero un equilibrio en relación a lo que es la empresa. Un productor está en equilibrio cuando maximiza la producción para un desembolso total determinado. Es decir, buscamos que nuestros niveles de costos sean mínimos para poder incrementar nuestros niveles de producción. Pero el hecho que los costos sean mínimos no quiere decir que esto va a bajar la calidad del producto, ¿no? Se debe buscar menores costos, pero siempre logrando mantener la cantidad de productos para poder tener acogida en el mercado. Un productor está en equilibrio cuando alcanza la isocuanta más alta. ¿Qué significará esto? Si alcanza la isocuanta más alta, que los niveles de producción son mayores o menores. Mayores, la de la cantidad. Dice mayores, los demás ¿qué dicen? Si dice que un productor está en equilibrio cuando su isocuanta es más alta, ¿qué significa? Con la producción. Aumenta los niveles de producción. Va a aumentar. Claro. Van a aumentar los niveles de producción. Recuerden que cuando revisamos decía que
Entre más lejos del origen esté la curva isocuanta, mayores serán sus niveles de producción. Dice, se racionaliza sus factores de producción identificando al máximo su nivel de producción existente. Es decir, lograr los mayores niveles de producción existentes. Isocuanta igual isocosto igual máxima producción. Entonces, cuando un equilibrio en la empresa, cuando se alcanzan los mayores niveles de producción. Pero no solo de alcanzar los mayores niveles de producción, sino también que aquí deben de irse considerando otros factores, ¿no? Lo que tiene que ver en cuanto a lo que es el proceso de producción. Otro de los temas que deben irse realizando dentro de todo lo que es esta teoría de la producción es lo que se denomina como una ruta de expansión, ¿no? Lo que se denomina como una ruta de expansión. ¿Qué es una ruta de expansión? Está determinado como un lugar geométrico donde se van a dar los diferentes equilibrios del productor que va a ir resultando de todos los cambios existentes en sus niveles de producción mientras se van a mantener constantes los precios de los factores. Entonces, en estas rutas de expansión, nosotros vamos a ir viendo que todos los factores de producción pueden ir aumentando, pueden ir disminuyendo, y esto va a provocar que los niveles de producción también vayan a ir teniendo sus cambios, ¿no? Vayan a ir teniendo sus cambios. Y en función a esto, simplemente lo que se va enmarcando, lo que se denomina esta como ruta de expansión, son los diferentes cambios que se van a ir dando dentro de lo que son los niveles de producción existentes. Bueno, ya luego vamos a ingresar a lo que son los ejercicios. Preguntas de los que hemos revisado. Vamos a hacer una breve retroalimentación. Primero vimos las isocuantas. Luego vimos las tasas marginales de sustitución técnica. Las isocosto. Medimos diferencia entre isocuanta e isocosto en relación a lo que son factores de producción, entre lo que es trabajo y lo que es capital. Vimos el punto de equilibrio de la empresa, que esto significa que se va a alcanzar su máxima producción. Y finalmente lo que es la ruta de expansión, ¿no? Donde se va a ir graficando todas las variaciones en cuanto a estos niveles de producción. Preguntas. Hemos abarcado isocuantas, isocostos, equilibrio de la empresa y lo que se denomina como una ruta de expansión, o lo que tiene que ver en función a lo que son los niveles de producción. Bueno, por ahí han escrito en el chat, recién leo. Preguntas en relación a los temas que hemos revisado, porque vamos a pasar ya a lo que son los ejercicios. No hay preguntas, yo sí les voy a plantear una pregunta, anoten. ¿Qué ocurre en las empresas
cuando no alcanzan su equilibrio. Repito, ¿qué ocurre en las empresas cuando no alcanzan su equilibrio? ¿Qué ocurre en las empresas cuando no alcanzan su equilibrio? Contesten esa pregunta.
Listo, vamos a escuchar las respuestas. Nancy Salazar. Nancy Salazar. Vamos a escuchar una respuesta. Ariana Moncayo. Tienen pérdidas porque la cantidad ofertada es superior a la demandada. Ya. Melanie Arriaga. Yo escribí que es cuando las cantidades producidas no abastecen al consumidor y no se podría cubrir todos los costos que se van a utilizar en el proceso de producción y distribución del producto y tendría pérdida la empresa. Claro, estarían generándose niveles de pérdida, ¿no? Farías, ya que hace un rato no respondió. Puede decaer porque no evalúan su rentabilidad de forma que se podrá ver claramente cuando se necesita vender para empezar o generar un lucro. Puede decaer. Ya, es decir, van a haber niveles de pérdida. Mina. Yo le puse que hay pérdidas y las empresas poco a poco pueden ir a la quiebra. Ya generalmente va a ir logrando que, como no alcanza su nivel de equilibrio, esto va a ir generando niveles de pérdida. Anote el siguiente ejercicio. Anote el siguiente ejercicio. En una empresa, se generan niveles de ingreso. En una empresa se generan niveles de ingreso de $25,000 y de gastos $17,000, produciéndose 9,000 unidades. Produciéndose 9,000 unidades. Punto seguido. Si al transcurso punto seguido. Si al transcurso de un poco tiempo existen variaciones en los ingresos de $28,000, los gastos permanecen constantes. Los gastos permanecen constantes.
y se producen 10.000 unidades. Y se producen 10.000 unidades. Punto aparte. Determinar, dos puntos apartes o seguidos. Determinar, dos puntos apartes o seguidos. Literal A. Los niveles de ganancia o pérdida para la empresa. Literal B. La variación de los niveles de ganancia o pérdida ante los cambios dados. La variación de niveles de ganancia o pérdida ante los cambios dados. Literal C. Cuando la empresa logra el equilibrio. Cuando la empresa logra el equilibrio. Punto. Entonces resumimos el ejercicio para que usted lo trabaje. Existe una determinada empresa que tiene sus niveles de ingresos, sus niveles de gastos, sus niveles de producción. Luego se dan niveles de variaciones donde hay un nuevo nivel de ingreso, los gastos van a permanecer constantes, existen los nuevos niveles de producción y le pide que en ambos casos se calculen si existen utilidades o pérdidas y que luego determine cuándo la empresa obtiene su nivel de equilibrio. Resuelve el ejercicio. Profe, Dígame, Melanie. ¿qué significa que los gastos permanecen constantes? ¿Que sigue el mismo que el anterior? El mismo valor. Claro, que no cambian. Ah, ya.
Solo veo a Mota y a Morán. Los demás, ¿por qué apagan sus cámaras? Porque nadie, solo dos reportaron problemas de conectividad. Se supone que los demás deben estar participando con sus cámaras encendidas. El ejercicio le dice que los gastos permanecen constantes, ¿no? Cuando se habla del término constante significa que no existen cambios, que no hay variaciones, que permanecen iguales. Usted debe de calcular las ganancias o pérdidas, dado los valores iniciales, luego cuando se dieron los cambios, y también determinar cuándo la empresa estaría alcanzando su equilibrio, que es más de análisis, ¿no? Porque no le está dando información adicional. Bueno, ya deben ir teniendo resultados. Vamos revisando el ejercicio. Teníamos una empresa que inicialmente tenía niveles de ingreso de 25.000, niveles de gasto de 17.000 y producía 9.000 unidades. El primer literal les determinaba calcular si existía pérdidas
o ganancias. En este caso, ¿cuál es el resultado? Para estos primeros datos, ¿cuál es el resultado? Existe ganancia. La ganancia era de 8.000. Ya, los demás. De 8.000, mi. Ya. 3. Sí, de 8.000. 8.000. Ya, una ganancia en relación a $8.000, ¿no? Y se están produciendo 9.000 unidades. Luego se dan unos cambios. Los niveles de ingresos nuevos son 28.000. Los gastos permanecen constantes. ¿Cuál fue el valor que calculó de ganancia o pérdida? 11.000. 11.000. 11.000. Pero esos 11.000, ¿qué significan? ¿Ganancia o pérdida? Ganancia. Ganancia. 11.000 y se producen 10.000 unidades, ¿no? Con eso tendría el segundo literal. Y en el tercer literal, ¿qué les decía? Que determinen cuándo la empresa alcance el equilibrio. ¿Qué contestaron? En el literal C. Que aumenta la ganancia de 3.000 entre las dos, entre las y después. A ver, vamos a escuchar lo que contestaron, ¿no? A ver, Arriaga, que estaba indicando. ¿Cuándo la empresa alcance el equilibrio? Arriaga. Porque sí satisface al consumidor y ha aumentado la producción y ha generado más ganancias. Ya, pero ¿cuándo alcanza el equilibrio de la empresa? ¿Con qué valores? ¿Con los iniciales o con las variaciones? Con la variación. Ya. Los demás, ¿cómo contestaron? Keila Pachay. Keila, ¿cómo contestó? Alvarado. Alvarado. Ya se fueron de la clase. Alvarado y Keila. Dígame, Miss. Hace todo una urgencia. ¿Cómo contestó? ¿Cuándo la empresa alcanza el equilibrio? Alvarado. Tenía lento el internet, Miss. Ya. La empresa puede alcanzar equilibrio cuando los costes, tanto fijos como variables, No. están siendo cubiertos. No es en teoría, es ya en el ejercicio. ¿Cuándo alcanza la empresa el equilibrio? Estamos en el ejercicio. ¿Cuándo alcanza el equilibrio? ¿Con los valores iniciales o con las variaciones dadas? Con las variaciones, ¿Por qué? porque se está viendo cuál ha sido el rendimiento de la empresa, saben las cantidades que nos están dando, el ingreso y los gastos. No. Es la respuesta y las alcanza con las variaciones, pero no es la respuesta acertada en función a lo que plantea el ejercicio. Los demás, a ver, los que tenían 0, Zambrano, Victoria. Porque se producen más unidades en las variaciones. Pero, a ver, ¿cuál es la respuesta que usted anotó? Dígame todo lo que anotó. Bueno, no he anotado, solo estoy diciéndolo ahorita. En las variaciones porque se producen más unidades. Ya, pero ¿qué más denota para que pueda alcanzar el nivel de equilibrio? Solo en las unidades. Y El precio también. aumentó los ingresos.
No, si hablan todos a la vez no puedo escuchar. A ver, Guanoquiza, ¿qué contestó? Cuando el nivel de ganancia es mayor y las cantidades producidas han sido mayores al iniciar. Ya, correcto, exacto, porque aquí alcanzamos niveles de ganancia de 11.000 en relación a los valores iniciales y nuestros niveles de producción están maximizados, ¿no? En 10.000 unidades. Entonces, ¿por qué alcanza el equilibrio? Con las variaciones, con los nuevos valores, porque maximiza sus niveles de producción y también se generan mayores niveles de ingresos. Concluimos con ese ejercicio y nos vamos al que queda pendiente de las diapositivas que estamos compartiendo. Anote este ejercicio. Anótelo. Tenemos el ejercicio que K representa el número de máquinas existentes en la empresa, L el número de trabajadores y la producción total que se elaborarán en 2 años, ¿no? Tome los datos para poder ir trabajando los ejercicios. ¿Tomaron ya los datos o están en eso? Ok, tomen los datos del ejercicio. Ahora sí tomaron todos los datos. Melanie dice que sí. Los demás, para ya retirar las diapositivas. ¿Anotaron los datos? Sí. Sí. Ya tiempo prudente, ¿no? Para anotar los datos. ¿Listo? Miss, Dígame. si no puede receso. ¿Todavía les dan receso a ustedes?
En administración no hay receso, se trabaja una sola. ¿Ustedes todavía les dan receso? Sí, todavía nos da. ¿Cuántos minutos? 5. 10. Bueno, entonces 10 minutos de receso.